Cordial saludo a todos y todas. El presente video tiene como fin presentar el papel que ha desempeñado el conocimiento en la sociedad y cómo se asume el conocimiento en la sociedad actual. El conocimiento siempre ha jugado un papel destacado en la evolución y progreso de la sociedad. Desafortunadamente, ha dado la capacidad de abuso a quien lo posee. Desde la prehistoria podemos observar cómo el conocimiento en los primeros humanos servía para sobrevivir mediante la elaboración de herramientas, de utensilios, mediante el conocimiento de la naturaleza y de sus cambios para resguardarse, para construir moradas. Y ese conocimiento, esa información, fue usado por chamanes, por brujos y por líderes para organizar las primeras sociedades. La transmisión de esa información, de ese conocimiento, se daba por vía oral o por, mm, por praxis, por práctica. En el momento en el que se origina la escritura, se llega a otro nivel y es cuando surgen las, las grandes antiguas civilizaciones. Estas son la cultura egipcia, la hindú y la china. Estas culturas desarrollaron la escritura y eso les permitió llevar el conocimiento a otro nivel, porque consolidaron bases de información y eso les permitió fortalecer su sistema social. Posteriormente a, a estas tres civilizaciones, eh, los griegos, que tenían como una cercanía territorial con las tres culturas antiguas, eh, y por el desarrollo que habían logrado de la escritura, organizaron información y el conocimiento y profundizaron en estos. Desafortunadamente, el Imperio Romano destruyó esos bancos de información y con la adopción del cristianismo como religión oficial y como verdad única, Europa occidental entró en el periodo que es conocido como la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por, por el teocentrismo. La iglesia filtraba toda la información que se producía, vetó la exploración científica, prohibió los libros, los textos que no fueran religiosos, las artes que no fueran religiosas. Finalizando la Edad Media, eh, con un afán religioso, y se organizan las cruzadas. Estas cruzadas tienen el fin de recuperar la Tierra Santa. Eh, en ese intercambio cultural, pues los europeos de Occidente redescubren mucha información que ya se había dado en las culturas antiguas y surgen personajes como, como Leonardo da Vinci, que quien realizó aportes en las artes, en la medicina y fue creador de numerosos inventos que desbordaban las posibilidades de su época.
todo ese descubrir de conocimientos llevó a la sociedad europea a cuestionarse sobre las verdades que por siglos les habían vendido como absolutas y a cuestionarse sobre la verdad de la iglesia. Entonces se origina todo un movimiento antirreligioso que finalmente en el siglo XVIII da origen a dos grandes revoluciones. Estas son la revolución social. Esa revolución social es la revolución francesa, cuando eh, buscan por la ilustración o con la ilustración llegar al conocimiento, eh, a la igualdad, a la hermandad y a la justicia, atacando abiertamente a la iglesia. Entonces ese movimiento con los enciclopedistas busca justamente desvirtuar todas las verdades que se habían eh, dado por ciertas durante siglos. La otra revolución que se da en ese siglo es la revolución industrial. La revolución social se da en Francia. En Inglaterra se da la revolución industrial. Esa revolución industrial desplazó la sociedad rural hacia las ciudades y la economía pasó de ser una economía agrícola a ser una economía industrial. Llegó el capitalismo y la capacidad que tenían las personas de adquirir bienes y de vender bienes y se buscó mejorar la calidad de vida de esas personas que se habían desplazado de los campos hacia las ciudades con eh, el desarrollo de medios de transporte, de mecanismos de producción masiva, de mecanismos de producción de energía y de comunicación en ese periodo, en esa revolución industrial. Finalizando ese siglo XIX, ese conocimiento, mm, como lo dijimos al comienzo, eh, dio el poder de abuso a quienes lo poseían y originó en el siglo XX un siglo de guerras, unos procesos bélicos que duraron casi todo el siglo. Este siglo XX se dividió en la primera mitad, fueron dos guerras eh, muy cercanas, la Primera Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, eh, que permitieron desarrollar unas herramientas, unos armamentos, permitieron el desarrollo de la aviación con el objeto de invadir, de atacar, de agredir al contrario. En la Segunda Guerra Mundial incluso se llegaron a desarrollar armas no convencionales, armas biológicas. Finalizando esa Segunda Guerra Mundial, eh, los aliados que fueron Rusia y Estados Unidos con Inglaterra decidieron repartir el botín y entonces dividieron el mundo, dividieron Europa eh, en en dos partes, los que estaban con el sistema eh, capitalista y los que estaban con el sistema comunista. Entonces se origina el segundo movimiento, la segunda parte de la guerra del siglo XX, que es la Guerra Fría. Esa guerra pasa de ser una guerra de guerrillas, una guerra de infantería, una guerra de cuerpo a cuerpo, a ser una guerra eh, absolutamente tecnológica. Con esa guerra
se buscaba o se desarrollaron armas más avanzadas, satélites, ordenadores, procesadores, armas biológicas de destrucción masiva. Afortunadamente, finalizando el siglo XX, se da fin a esa guerra fría y todos los avances tecnológicos que se habían logrado con fines militares pasan a tener un uso civil. Eso nos lleva a la actualidad. La actualidad es el resultado de toda esta evolución del conocimiento y toda la sistematización de esa información, de ese conocimiento. Y ahora pues nos podemos comunicar gracias a los satélites que nos deja la segunda mitad del siglo pasado a una velocidad muy rápida, mientras en el siglo XVI teníamos que esperar que un barco se desplazara desde Europa hacia Asia para buscar libros o para buscar información. Ahorita gracias a la comunicación, a la velocidad en la comunicación, podemos acceder a información, a conocimiento que se está dando en tiempo, casi que en tiempo real. Eso nos permite acceder a esa información y transformarla, producir otro conocimiento. Eso facilita el hecho de que ya la información no es de uso de unos pocos, sino ya la información es de uso global, y nos lleva a la mercantilización del conocimiento. Esa mercantilización, pues obvio, busca siempre la innovación, busca transformar el conocimiento en algo nuevo. Clases de conocimiento, de acuerdo al documento que nos compartieron de José Luis Mateo: el conocimiento del qué, el conocimiento del por qué, el del cómo y el del quién. Finalizo el video diciendo que el conocimiento en la sociedad actual se asume como mercancía que produce, se comparte y se comercializa a alta velocidad en una red global con el objeto de brindar información innovadora para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Quienes deseen acceder al documento completo, aquí les dejo la dirección para que puedan tener acceso a todos los videos y realizar aportes. Muchas gracias.